De pie, por favor, otra vez. Vamos a leer la palabra del Señor. Romanos capítulo 12. Vamos a leer los versículos 16 hasta el final. ¿Estamos listos? Muy bien, hermano. Vamos a leer todo. Todos leamos, como vamos a hablar de unánimes, vamos a leerlo todo a una sola voz. Fuerte, bien, como siguiendo, ¿verdad?, lo que allí se nos dice y entendiendo lo que el Señor quiere mostrarnos esta tarde. Leamos juntos. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Oremos. Padre, gracias por esta preciosa palabra, que la leímos y que ahora la meditaremos. Señor, gracias porque tu palabra sigue siendo viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y las coyunturas, nos dice el texto, el corazón, y revela, Señor, las intenciones del corazón. Queremos, Señor, que esta palabra nos hable a todos. Que tengamos un corazón muy dispuesto, que nos despojemos en esta hora de todo peso, toda preocupación, todo pesar, todas aquellas cosas que son propias de nuestra cotidianidad. Que nos despojemos y dejemos que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Señor, que en este recinto, en esta tarde, escuchemos la dulce voz del Espíritu Santo, tocando lo más íntimo de nuestro ser, cuando vamos a abordar este tema. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano. Pueden sentarse. Yo no sé si usted sabe por qué los gansos vuelan en forma de V. Es interesante lo que la ciencia ha descubierto a este respecto, y me ha llamado mucho la atención esta ilustración para el tema que vamos a tocar hoy. Ahora, cuando esté llegando el otoño, vamos a comenzar a ver las bandadas, bueno, decir manadas, porque manadas tiene que ver con animales en la tierra. Las bandadas que van a venir de un lugar a otro y vienen en forma de V. ¿Por qué ellos vuelan de esa manera? Se ha comprobado que cuando cada ganso, escuche esto, bate sus alas, produce un movimiento en el aire que ayuda al otro que va detrás de él. Volando en V, toda la bandada aumenta, escuche esto, por lo menos el 70% de su poder de vuelo, que si cada ave volara sola en este caso. Cada vez que un ganso se sale de la formación, este es otro detalle interesante, siente inmediatamente el impacto del viento, la resistencia del aire. Se da cuenta entonces cuán difícil es volar solo, y rápidamente regresa ¿a dónde? A la formación en forma de V, para beneficiarse del trabajo de sus compañeros en este caso. Hay este detalle también que es muy curioso. Cuando el líder de los gansos se cansa, se pasa al otro extremo, la parte de atrás, y otro ganso toma su lugar como líder. Los gansos que van detrás comienzan a graznar, hacen ruido, para animar al líder, al que va al frente. Y de esa manera entonces mantienen la uniformidad, la velocidad
la dirección, por supuesto, que va. Pero aquí hay otro detalle. Cuando un ganso se enferma o es herido por un disparo, ¿qué hacen los otros? Dice que vienen por lo menos 2 y salen en formación para auxiliarlo, para ayudarlo. Y se ha descubierto que si el ganso ya, por supuesto, no puede volar, ¿sí?, porque está herido de muerte, pues simplemente ellos lo dejan hasta que finalmente cae. Pero lo protegen, están allí con él. Se quedan acompañándolo hasta ver qué va a suceder. Ahora, ¿por qué es extraordinario este ejemplo cuando voy a tocar el tema de la unidad de la iglesia? Especialmente en este capítulo. Las aplicaciones son pero muy prácticas al referirnos a la iglesia en ese sentido. Primero, la importancia de estar juntos nos mantiene avanzando aún contra los vientos de la vida, que son fuertes muchas veces, que vienen y nos golpean en diferentes direcciones. Pero si nos mantenemos unidos, entonces seguimos adelante, rompiendo el viento, siguiendo hacia adelante. Y en este sentido, entonces, cuando vemos que el líder o los líderes, hablando en el contexto de la iglesia, se cansan, entonces el resto de la congregación debe tener a disposición de ayudar precisamente para que ellos sigan y se mantengan adelante. Si es herido, si está enfermo, hace lo mismo. Por cuanto van en esa dirección y van en ese equipo, van en esa unidad, entonces se ayudan mutuamente hasta ver finalmente, o hasta llegar, quiero decir, este es el asunto final, hasta llegar al destino donde va. Mis amados hermanos, la iglesia del Señor está llamada para ir a ese destino final, para ir al propósito donde Dios nos ha llamado. Obviamente esto implica que debemos enfrentar los vientos que podemos ahí ponerle cualquier nombre, pero lo importante es mantenernos en esa dirección. Ahora quiero hacer la diferencia entre la palabra unánimes y unidad. Hay una diferencia. Por ejemplo, nosotros podemos poner varias cosas juntas y decir que hay una unidad. Eso no hay problema. Podemos pensar en eso, hay una unidad. Pero no necesariamente están unánimes. Aunque están en unidad, no están unánimes. Entonces el asunto va más allá. La palabra unidad o unánime en este caso es dinámica. Es una palabra que tiene que ver con acción en ese sentido. Les pongo este ejemplo porque es importante que el estar unánimes nos lleva a una bendición mayor. Les pongo este ejemplo. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos. ¿Qué estaban haciendo? Estaban unánimes juntos, pero ¿qué estaban haciendo? Estaban orando. ¿Por qué? Porque habían recibido del Señor la promesa que no salieran de allí hasta que viniera el Espíritu Santo. Entonces dice que estaban unánimes juntos, orando al Señor hasta que llegó el día de Pentecostés y nosotros sabemos la bendición que ocurrió ese día. Mis amados hermanos, cuando pensamos en este tema, unánimes entre vosotros, la idea es la misma. Es necesario para la iglesia del Señor en este tiempo, como nunca, que permanezcamos unánimes entre vosotros por la bendición que Dios quiere darnos en medio de los tiempos que vivimos. Entonces, este tema nos va a ayudar a entender la importancia que tiene para nuestra iglesia, para nuestro grupo, para lo que vamos a hacer, en qué dirección vamos, a entender la importancia de que la unidad se logra a través de estar unánimes, como dice el texto, unánimes entre vosotros. Quiero formular esta tarde, tomando en cuenta que algunos de ustedes están haciendo sus anotaciones, quiero formular esta tarde lo siguiente. Vamos a hablar de una parte de esta unidad que creo que va a ser sumamente importante para la vida de la iglesia. Y voy a hablar de los pecados que quebrantan la unidad. Voy a seguir en esa dirección y vamos a estar tocando más adelante la decisión individual que construye la unidad. Vamos a hablar más adelante del tema que lo titulamos allí mismo, las acciones que fortalecen la unidad.
y vamos a terminar hablando de las bendiciones que se cosechan de la unidad. Entonces, con ese marco de referencia podemos esta tarde desarrollar nuestro tema como está planteado. Vayan al versículo 16 y allí vamos entonces a ver el texto en su aplicación para nosotros. Dice el versículo 16, que es la forma base también la base para nuestro mensaje: unánimes entre vosotros es el tema, pero comienza diciendo no altivos, sino asociándoos con los humildes. Otra vez la palabra, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Hermanos, un ideal cristiano es que cuando uno conoce al Señor, esos pecados, especialmente aquellos pecados que se llaman pecados escandalosos de la vida pasada, pecados que avergüenzan, ya simplemente pues forman parte de la vida pasada. Que con la ayuda del Espíritu Santo hemos venido de alguna otra manera trabajando, y el Espíritu Santo ha venido ayudándonos a superar tales cosas. Pero lamentablemente tenemos que reconocer que, si bien es cierto, los pecados de la carne con los cuales se batalla continuamente pudieran formar parte de la vida vieja, tenemos que reconocer que hay otros pecados que quedan en nosotros, y que muchas veces esos pecados son tan fuertes o tan parecidos al pecado de la carne. Hablamos del pecado del carácter, los pecados del carácter. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, el texto dice claramente no altivos. Lo que Pablo está diciéndonos es que la altivez es un pecado que afrenta la unidad del cuerpo, que choca con la unidad del cuerpo. ¿Cuál es la definición de la palabra altivo? Es muy simple. Altivo es cuando miramos más arriba de nosotros mismos. No importa qué tamaño tengamos, si somos altos, somos pequeños, no importa eso. Es simplemente saber que estamos mirando más allá, por encima, en este caso, de lo que nosotros mismos somos. La definición de este pecado nos lleva entonces a considerar que muchas veces la posición que yo tengo, mi posición sobre algunas cosas muy particulares, es, como dice el texto, tener un concepto. Mira lo que dice el versículo, la otra parte que estamos analizando. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando tratamos el libro de Proverbios. En ese libro hablamos varias veces acerca de ese concepto de que muchas veces yo soy sabio en mi propia opinión. Y esa actitud es la actitud del necio. Cuando él cree que su opinión es la más importante y simplemente es la que vale, como alguien ha dicho, es la santa palabra, y entonces no hay otra cosa que entre allí. Pablo nos está diciendo que la altivez tiene como propósito hacernos pensar que lo único que vale, lo único que importa es lo que yo creo. El creyente sabe que lo que importa no es tanto mi opinión en el sentido particular, sino lo que me dice la Biblia, lo que el texto me está mostrando. De esa manera entonces podemos nosotros encontrar que el pecado de la altivez frena la unidad de la iglesia. Pablo lo está mencionando de esa manera, y lo frena porque entonces bien pudiera ser que en la forma como yo pienso, como yo actúo, simplemente creo que no es lo único. Y hermanos, este concepto me lleva a lo que dice el texto mismo, que es preciosa esa parte. Dice, en lugar de eso, en lugar de la altivez, ¿qué debo hacer entonces? Vayan otra vez al versículo y miren la parte que está en el centro del versículo. Dice, no altivos, sino asociándoos ¿con quién? Con los humildes. ¿Ven la diferencia ahora? O sea, la idea es, en lugar de que yo mantenga esa actitud, en lugar de eso me asocio, me reúno, hablo, participo con los humildes. Al hacer esto, entonces, no solamente cambio de opinión, sino que le estoy dando al Señor el lugar que le corresponde en mi vida, porque entonces no es mi opinión, no es que tengo más alto concepto de sí, sino que en este caso estoy pensando en el sentido de la humildad que los demás representan para mí mismo. El otro aspecto de esto
nos muestra entonces la importancia de lo que se conoce como el pecado del menosprecio, versículos 17 y 19. Vean allí ahora. Estos dos versículos que voy a tratar hablan, diríamos, de las personas de afuera, de las personas inconversas. Por ejemplo, dice el versículo 17: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Yo pienso que cuando Pablo estaba hablando de eso, seguramente se estaba refiriendo a nuestras actitudes afuera de la iglesia, o las actitudes que se dan dentro de los inconversos. Por ejemplo, el versículo 19 también: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar ¿a qué? A la ira de Dios, porque escrito está. ¿Qué es lo que está escrito? Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahora, yo quiero esta tarde que usted me siga acá para tratar de inferir del texto unas aplicaciones que me parecen bien interesantes. Es cierto que los dos pecados que aquí aparecen, como dije, es una referencia a lo que pudiera suceder afuera. En el mundo, el hombre paga mal por mal, no bien por mal. Por lo general se da, como decía la antigua ley, la ley del tallón o del talión, que era ojo por ojo, diente por diente. Sin embargo, este texto nos habla de que en el caso del creyente, él nunca va a pagar mal por mal, porque en su vida hay un cambio. En su vida se registró ahora una nueva manera de pensar. Él no paga con la misma moneda, porque es un hombre nuevo, es una mujer nueva. Tampoco utiliza la venganza como medio para aplicar la justicia. Esas cosas no pueden dar si no se dan en la vida cristiana. Estamos claros en esto. Sin embargo, mis amados hermanos, cuando buscamos alguna aplicación para la vida espiritual, nos vamos a encontrar con aspectos como estos, por ejemplo. Cuando en mi propia manera de ser, yo ignoro, por ejemplo, a alguien, no lo amo como el Señor espera que lo ame, y en un sentido cultivo en mi corazón un cierto menosprecio hacia alguien, entonces, aunque es cierto que no actúo con venganza, no pago con la misma moneda a otro, implícitamente, por dejar aquello en mi corazón, yo estoy actuando entonces de una manera distinta en ese sentido. El llamado de este texto es a revisar mi corazón, a ver qué cosas hay en mi vida que pudieran determinar entonces una actitud no exactamente como lo que pasa afuera, pero que pudiera entonces estar actuando en mi corazón. Y el resultado va a ser entonces que puedo cultivar en mi vida actitudes hacia alguien que no ayuda. Si estamos hablando de la unidad del cuerpo, si estamos hablando del tema de que debemos ser unánimes entre vosotros, lo primero que yo tengo que revisar es esto. ¿Hasta dónde entonces, según los temas que hemos tratado anteriormente, yo tengo un amor único por mi hermano? Amor fraternal. Yo amo a mi hermano a pesar de la diferencia que tengamos. Dicho sea de paso, tengo que enfatizar esta verdad. Cuando hablamos de unidad, no hablamos de uniformidad, es muy diferente. Hablamos de unidad en la diversidad. Y eso es lo que enriquece la unidad. Y si le inyectamos el ser unánimes dentro del concepto que estoy desarrollando de la dinámica de la unidad, entonces, hermanos, podemos, y eso es lo que hace grande a la iglesia, convivir juntos, que a pesar de mi diferencia, a pesar de mi punto de vista, yo convivo con mi hermano porque es mi hermano en Cristo. Puedo tener la diferencia, pero al fin y al cabo nos amamos en el Señor. Entonces, la importancia de este texto estriba en el hecho de que a pesar de todas las cosas, yo jamás, escuche esto, me voy a vengar de mi hermano. Jamás lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque es mi hermano en Cristo. No voy a tomar partida contra él porque es mi hermano en Cristo. Jamás voy a hacer eso. Y si lo hago, pues no soy cristiano entonces, porque eso compete al mundo. Ahora nosotros nos amamos en el Señor, a pesar de la diferencia. ¿Estamos de acuerdo en eso? A pesar de las diferencias, nos amamos.
Entonces, hermano, al desnudar esa actitud que se convierte en pecado, no debe ser esto parte de la vida de un creyente. Al contrario, un creyente en el Señor lucha por la unidad, se esfuerza por la unidad. Y aunque ponga su punto de vista sobre algo, al final él sabe la importancia que tiene esto para la vida de la iglesia. Otra verdad entonces, la decisión individual que construye la unidad. Esta parte me encanta de la Biblia. Vayan al versículo 18. Vamos a hablar de ese tema. De la decisión individual que construye la unidad. Versículo 18. Mira lo que dice. Si es posible, ¿qué dice? Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, ¿qué pasa? Estar en paz con todos los hombres. Mire, hermano, yo estuve analizando varias veces este texto y varias veces esta semana y me llamó mucho la atención esta frase. Dice, si es posible, si es posible. Es como si Pablo dijera, bueno, es posible que no sea. Pero si es posible, en cuanto dependa de vosotros, y aquí viene la parte que yo voy a hacer, entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es el resultado final? Estar en paz. Me encanta eso, hermano. Y aquí, mis amados hermanos, debemos reconocer que el asunto de estar unánimes y con ello lograr la unidad dentro del cuerpo no es tarea fácil. No es tarea fácil. Vamos a ser sinceros. No es fácil. Es un asunto, entonces, de determinación. Es que yo decido, con la ayuda de mi Señor, que esa unidad dentro de las palabras unánimes sea una realidad. Para ello la paz entonces se construye no esperando que el otro la haga, sino sabiendo la parte que me corresponde a mí en el asunto. No es esperando que el otro, que de alguna otra manera creo que él debe hacer las paces si hubiera una situación de ese tipo conmigo, sino que yo me determino. Porque Pablo dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, debemos llegar a ese punto. Lo que este texto sugiere es que la armonía con otros, es verdad, no está al alcance en todo momento, pero el creyente debe ser responsable de no alterar la paz y no estorbar a la paz, sino buscar la paz en todo momento. La frase si es posible sugiere la parte que yo hago del cuerpo. Es ese deseo de mi corazón, ese empeño de mi corazón. No contribuir para otra cosa, sino para que se haga eso. ¿Qué es lo que se va a hacer? La unidad. Esto significa que en lo personal tengo una buena parte de responsabilidad de preservar la unidad de la iglesia, que se expresa a través de ¿qué? De la paz y el gozo en el servicio. Hermanos, el único lugar donde la paz se da es la iglesia del Señor. Es verdad, no es fácil, pero se da. En el mundo, ¿qué dijo Jesús sobre el mundo? En el mundo no hay paz. Él dijo, la paz os dejo, la paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Hermanos, entonces yo infiero de esto, que si usted tiene a Cristo, yo tengo a Cristo en mi corazón y formamos la iglesia, la característica por excelencia de esa iglesia debe ser la paz. Porque es lo que el Señor nos está llamando. Es más, Él habló del vínculo de la paz. Es lo que nos une a todos. La unidad la une el vínculo de la paz. Y debemos buscar. Esto nos lleva entonces a la consideración. A esta consideración. Ya Dios ha hecho su parte para la unidad del cuerpo. Nos ha dejado a su Espíritu Santo sobre quien dirige nuestras vidas o quien dirige nuestras vidas y decisiones. Pero mi amado hermano, tú y yo tenemos que contribuir para la paz. ¿Por qué? Porque dijo Pablo, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, ¿qué más? Dice el texto. Estad en paz con todos los hombres. ¿No es lindo esto, hermano? Qué precioso es que yo pudiera tener alguna diferencia con alguien, porque es natural. Pero yo siento que lo más importante de nosotros es que nos mantengamos en esa unidad que tiene que ver con la paz.
Y hablando de esa paz, precisamente, de ese texto, esta frase merece una distinción especial. El creyente es un pacificador por excelencia. ¿O no es así? Amén, eso es. Tenemos el ejemplo de quién para ser un pacificador. Bernabé. Ajá, exacto. Es uno, gracias, hermano. Pero el ejemplo principal es Jesucristo. Él es el modelo de la paz. Cuando buscamos un modelo de paz en el mundo, no encontramos, obviamente sí hay hombres que han hecho mucho para la paz, pero hablamos de esa paz integral en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué creen ustedes que el fruto del Espíritu es amor, gozo y luego paz? ¿Por qué creen ustedes? Y el resto que viene. Porque, hermano, lo que Cristo vino a hacer fue primero a poner paz en nuestras vidas. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a verlo de esta forma. Yo vivía en el mundo sin paz. ¿Se acuerdan ustedes de esto? De su experiencia antes de venir a Cristo. Vivía en el mundo sin paz. Pero cuando conocí a Cristo, la paz que Él dejó, ahora la obtuve. Y yo soy un agente de esa paz ahora. Soy un instrumento de esa paz. Entonces, quien no procura la paz en el cuerpo, pues no le importa el cuerpo, no le importa la iglesia. Pero a lo que nos importa la iglesia, siempre procuramos la paz. Estar en paz con todos es mi decisión personal. Soy llamado como miembro del cuerpo a contribuir con la paz. Por supuesto de afuera, pero sobre todo la paz de mi familia. ¿Cuál familia? La familia de la fe, la iglesia del Señor. Y en este sentido, mis amados hermanos, el apóstol nos hace ver la importancia de que soy un constructor de la paz. Soy llamado a vivirla y practicarla. En la medida que haga eso, entonces soy parte de esa bendición del cuerpo de Cristo en relación a su unidad. Que no ceda la tentación de dejar que en el cuerpo de Cristo haya desavenencia por mi culpa, por ejemplo. Yo tengo que saber que me debo al Señor, primeramente. Pero también me debo a mis hermanos. Nos debemos unos a otros. Y entre esa manera de entendernos, al final con nuestras diferencias, vemos que lo importante es que la iglesia preserve por encima de las cosas su paz. Y lo que decía el hermano Arnoldo, hay un ejemplo en la Biblia de un hombre de paz que se llamó Bernabé. Interesante ese caso. ¿Se acuerdan la historia de Pablo y él? Pablo en su viaje misionero, creo que fue el segundo viaje misionero, él quiso llevar a Juan Marcos en su viaje misionero. Digo Bernabé en este caso. Pero Pablo dijo, no, mira, ese muchacho no va con nosotros, porque ese muchacho simplemente en el primer viaje se echó para atrás. No aguantó el desafío y yo no lo quiero en el equipo. Cuando Bernabé escuchó eso, entonces se dio cuenta que la situación era muy crítica, y entonces dice la Biblia que tomó entonces a Juan Marcos. ¿Y qué sucedió al final? Bernabé lo trajo consigo, lo discipuló, lo trabajó, lo preparó, y al final encontramos a San Pablo diciendo, mira, mándame a Juan Marcos porque me es útil. Pero hubo un hombre que se llamó Bernabé para hacer ese trabajo. Hermanos, en la iglesia nosotros debemos ser como Bernabé. Es verdad, a veces podemos ser como Pablo. De todo hay en la cosa del Señor. Hay posiciones como un Pablo que son fuertes porque tiene su razón de ser también. Pero tiene que haber el otro lado del Bernabé. ¿Para qué? Para que haya esa combinación y al final trabajemos todos para la causa del Señor. ¿Quién va a negar en la Biblia, hermano? ¿Quién niega en la Biblia que Bernabé, uno de esos apóstoles que surgieron después, en esa era apostólica, antes que se culminara todo el canon bíblico, llegó a ser un agente de bendición? ¿A quién dijo el Espíritu Santo apartarme para la obra que os tengo de aquí en adelante? A Pablo y a Bernabé. ¿Por qué? Porque en la Biblia se necesita un Pablo y se necesita un Bernabé. Ahora, si fuéramos todos Pablo, pobrecita de esa iglesia, en el sentido de la argumentación,
Nos necesitamos en ese sentido. Y aquí es donde la Biblia dice, en cuanto depende de nosotros, estar en paz. Estemos en paz. Amén, hermanos. Amén. Estemos en paz. Y en esa paz es cuando el Señor nos va a bendecir. Voy a mi tercer aspecto. Vamos a hablar de las acciones que fortalecen la unidad ahora. Las acciones que fortalecen la unidad. Vayan al versículo 20. Versículo 20 dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué le vas a dar? De comer. Si tuviere sed, ¿qué le vas a dar? De beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Ahora, este texto, la primera verdad que emerge de ese texto es que estamos hablando de un enemigo. No estamos hablando de un amigo. Le hago esta pregunta para pensar. ¿Qué hace la justicia con los enemigos? ¿Qué hacen las bandas contra sus enemigos? Se matan. ¿Qué hace un ejército contra sus enemigos? Se matan. ¿Qué está haciendo el mundo contra el ISIS o contra el ISIS, como llaman? Lo están matando. ¿Por qué? Porque se han constituido en el enemigo de la humanidad. Pero ¿quién es el único que le da a comer a un enemigo? Jesucristo y nosotros. Dice que si tu enemigo tuviera hambre, ¿qué le vas a dar? ¿Qué le vas a dar? Le das de comer. Le das de comer. Si tuviera sed, le das de beber. Hermano, usted sabía que este principio, por cierto, Jesucristo lo introdujo más adelante, diciéndonos esta palabra. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso lo decía la ley. Pero yo os digo, ¿qué dice? Amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Cuando Jesús dijo esto, los discípulos, y entre ellos que habían el revolucionario, como un tal el Judas y otro Judas, que era de un movimiento político, dijo, pero Jesús, ¿qué estás diciendo? ¿Que yo ame a los soldados romanos, que son los encargados de ejecutarnos y de matarnos, que yo los ame? Pues eso es, que los ames. Son los enemigos, pero yo digo eso. La ley decía esto: amarás a tu amigo, pero aborrecerás a tu enemigo. Decía la ley. Jesús dice otra cosa. Ahora, ¿dónde quiero llegar con esto? Mis amados hermanos, amada iglesia, este contexto podemos aplicar lo siguiente a las relaciones de la iglesia. ¿Cómo lo aplicamos? La pregunta que me lleva a examinarme en esta parte es la siguiente. Afuera, si el Señor me pide que yo alimente, que yo satisfaga las necesidades aún de mi enemigo, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? Las necesidades de mis amigos. ¿Y quiénes son mis amigos? Hablando de estos términos, es la iglesia del Señor, son mis hermanos en Cristo. Entonces, si el Señor me ordena hacer esto por aquellos que son mis enemigos, oh hermanos, cuánta bendición será hacerlo en nosotros mismos. Creo que en estos días escuché un argumento que me pareció muy lindo de algunos de ustedes, decir, prefiero perder un argumento, pero no la amistad y mi amor por un hermano. Eso es lindo. Porque es verdad, hay veces hay posiciones que tenemos y que trabajamos sobre esas posiciones para ver cómo mejoramos en las cosas. Pero al final, nosotros sabemos que mi hermano en Cristo merece también mi amor, merece mi cariño, mi aprecio, mi consideración. Y esto me lleva al versículo 21. Me encanta ese versículo. No seas vencido de lo malo, sino que debemos hacer, vence con el bien el mal. Cuando hablamos de la unidad de la iglesia, este texto debe considerarse detenidamente. En el mundo no se puede dar este principio. Allí la consigna es vence con el mal el mal. Esa es la consigna. El creyente es la única persona que por su naturaleza santa posee las armas para vencer el mal haciendo el bien. Qué lindo eso.
Apliquémoslo a la vida de la iglesia. El principio de este texto es que yo debo considerarme siempre un canal de bendición. Ante cualquier situación que tienda a fraccionar la armonía del cuerpo, yo soy llamado a vencer con el mal con el bien, en este caso. A mí me llama la atención la palabra vencer aquí, y les voy a explicar algo al respecto. No somos ajenos al mal, aún dentro de las congregaciones, mis queridos hermanos. Tenemos que reconocer que hay alguien que viene a la iglesia y ni siquiera se sienta ahí, sino que está por acá. Ustedes saben quién es. Se llama Satanás. Es el primero que llega a la iglesia. Y Satanás, en su astucia, escuche esto que voy a decir, en su astucia está siempre presto para ver qué cosa puede crear dentro de los hermanos para entonces voltear la unidad, la armonía, y en consecuencia entonces haya desavenencia. Se llama Satanás. Así que cuando yo vengo a la iglesia debo venir para vencer. Escuche esto: tener victoria sobre aquello que en lo personal me afecta o me daña. Vencer ante cualquier actitud de otro hermano que viene peor que yo a la iglesia. Y sobre todas las cosas debo estar presto para vencer el desánimo, que es uno de los males terribles de la vida cristiana. El desánimo es un mal que debo, en el nombre del Señor, sacarlo de mi vida, porque el desánimo me tumba. El desánimo me hace perder la visión de las cosas del Señor. Yo debo estar presto para vencer. ¿Qué dijo Pablo? En Cristo somos más que vencedores. Upernicao, ¿se acuerdan de ese mensaje? Upernicao, somos más que vencedores. Cuando yo vengo a la iglesia, yo digo, voy a la iglesia porque soy un vencedor. El hecho de venir ya a la iglesia, soy un vencedor, es una victoria ya. Porque si me quedo en casa por las cosas más triviales, no soy un vencedor, soy un derrotado. Y hay creyentes que viven derrotados. Yo admiro, yo felicito a mis hermanos, a ustedes, que a pesar de las cosas, siempre están en la iglesia y le sirven al Señor. Yo doy gloria a Dios por esa bendición. Pero también sé que hay hermanos que son muy fáciles, pero muy fáciles de ser derrotados. Qué bueno que usted está aquí escuchando este mensaje. Y voy a mi última consideración, y son las bendiciones de guardar la unidad. Las bendiciones de guardar la unidad. Otra vez, el versículo 19. Voy chequeando algunas cosas. Hay una parte del versículo 19 que dice: mía es ¿qué? La venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Extrayendo una aplicación de este texto, pudiéramos decir que cuando yo actúo por mi propia cuenta sobre alguna posición o algo que me molesta, entonces no estoy tomando en cuenta al Señor. Lo saco de mis planes y actúo por mis impulsos. Pero si yo entiendo este texto, aun cuando tiene una aplicación en otro contexto, y lo dejo: Señor, tú sabes todas las cosas. Esta oración, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, nos ayuda a entender que Dios siempre hará lo mejor y hará las cosas mejor que las que yo hago. Y hermano, gracias a Dios por eso, porque no siempre hago yo las cosas bien, porque soy un ser humano, pero yo sé que Dios las hace mejor que yo. Al final se las entrego a Él. ¿Para qué? Para que Él obre. De repente yo digo, no, es así, es así y es así. No, no es así de repente. Es como Dios me dice que las haga. Y cuando yo actúo de esa manera, entonces veré la diferencia. Mi oración debiera ser algo como esto: Señor, pongo en tus manos lo que siento y lo que creo. Tú eres el Dios que me ve y conoce mis intenciones. Por lo tanto, creo que tú harás mejor las cosas que yo. Y me ayudarás a entenderlas. Yo pagaré.
Es una de las maneras de entender esto también en sentido positivo. Tú tienes lo mejor para dar. En nuestras luchas cotidianas se nos llevan a derramar nuestro corazón delante del Señor. Lloramos a veces porque quisiéramos ver las cosas distintas. Quisiéramos ver que las cosas marchen diferentes y nos quebrantamos delante del Señor. Pero tenemos que caer de rodillas y decir, tú sabes por qué pasan las cosas y tú tienes alguna manera de guiarnos hacia lo mejor. Yo soy un instrumento de bendición en tus manos. Al final. Y termino en esta parte diciendo que hay que amontonar ascuas de fuego en la cabeza de las personas. Este es un texto extraño, texto raro. Una versión de este texto dice, haciendo esto, carbones encendidos pones sobre la cabeza de alguien para que se avergüence. Está hablando del enemigo, por supuesto. Está hablando del enemigo. Es como traerlo a un punto donde él reconozca la importancia que tiene Dios en su vida. Ascuas de fuego, carbones encendidos en la cabeza. Si la actitud de él es una actitud negativa, para que se avergüence. Pero yo quiero cambiar esto ahora. Disculpen, no estoy forzando el texto, estoy tratando de aplicarlo a la iglesia para que lo veamos de esa manera. El Señor nos llama a nosotros para que pongamos carbones encendidos en la cabeza de nuestros hermanos. ¿Cómo se ve esto? Cuando yo pongo los carbones encendidos en la cabeza de mi hermano, estoy pensando en las bendiciones que yo transmito, el deseo de mi corazón para que esa persona, ese hermano, este creyente, pueda entender que mi único deseo que hay en mi corazón por él es eso, para que Dios lo bendiga, para que Dios lo ayude en su crecimiento espiritual, para que Dios ponga entusiasmo, ponga gozo, una mejor motivación para el servicio. Hermanos, pongamos carbones encendidos en la cabeza de otros, no para avergonzarlos, sino para crear un nuevo y gran amor entre nosotros, para despertar esa parte que cada uno de nosotros tiene para bendecir al Señor y bendecir con ello a la iglesia, donde estamos, donde nos movemos, donde somos. Pablo escribió la carta a los Efesios, y en esa carta él dijo algo que me encanta, capítulo 4, 1 al 6, con el cual quiero terminar. Pablo dijo esto: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación por que fuisteis llamados. ¿Cómo debemos andar, hermano? Escuche esto. Agarre cada palabra y apliquémosla a este mensaje con toda humildad, no altivos, con toda mansedumbre. Y añade esto: soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Subraye eso, soportándonos. A veces no nos soportamos, soportándonos, pero en amor, hermano, en amor. Luego dice: solícitos en guardar, ¿qué cosa? La unidad del Espíritu. Hermano, no sé si usted sabía, usted no es llamado, ni yo soy llamado para crear la unidad. Somos llamados para guardar la unidad que ya está creada por el Espíritu Santo. Tenemos que luchar por eso. Luego sigue diciendo, mire cómo dice, en el vínculo de la paz, lo que hablamos ahora, un cuerpo, la iglesia, un espíritu, el Espíritu Santo, como fuiste también llamado. ¿En qué? En una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Qué más? Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Esa es la unidad, hermano, que el Señor espera de nosotros. Es la unidad de la iglesia que la hace el Espíritu Santo. Yo soy llamado a guardar la unidad. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y que Dios nos dé la gracia
de que esa unidad se preserve. Hermano, esta iglesia nació hace más de un año con un hombre que necesitamos darle la importancia que ese nombre tiene: ambiente de gracia. Ambiente de gracia. Yo tengo que saber que el Señor me puso y nos puso en esta iglesia para que nosotros seamos una iglesia que vivamos ese nombre, ambiente de gracia. Yo no puedo pensar en otra cosa para que esa iglesia se mantenga, sino que cada uno de nosotros, cada día vivamos para que esto sea una realidad. Que Dios nos libre del pecado de la altivez, que ninguno de nosotros se pueda incubar este pecado. Que Dios nos ayude a ser hombres y mujeres que construyamos esa unidad. Me encanta esa frase: en cuanto dependa de vosotros, estar en paz. Hermanos, los retos que nos vienen seguirán siendo retos nuevos y grandes. Nosotros tenemos que determinarnos como iglesia. Hay hermanos que no los tenemos hoy, algunos se han ido, pero hay gente nueva que buscar, porque la iglesia es así, es dinámica. Pero en medio de todo esto, lo que el Señor nos dice es que seamos unánimes entre vosotros. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros somos unánimes, el Señor se va a encargar, hermano. Escuche lo que voy a decir para orar. El Señor se va a encargar. En ese ser unánime se va a encargar de añadir a la iglesia los que van a ser salvos. ¿Qué dice la Biblia de la iglesia de Jerusalén, hermano? La iglesia de Jerusalén. Estaban unánimes juntos, orando al Señor, y de repente vino el Espíritu Santo, y allí comenzó la gran explosión. ¿Cuánta gente creyó? ¿Pero por qué creyó esa gente? 3,000 personas en un solo mensaje que predicó Pedro. ¿Por qué creyó? Porque estaban unánimes, juntos, en oración. Una iglesia unánime es una iglesia que bendice al Señor. Hermanos, mi llamado como pastor de esta iglesia es que a partir de ahora nosotros nos mantengamos en este principio. Yo le comuniqué a mi esposa esta semana algo que quiero hacer a partir de ahora. Se lo comunico a toda la iglesia, en términos generales. Por supuesto, en la reunión con mis ancianos vamos a hacer más realidad todo esto. Pero yo he sentido en mi corazón el deseo de ir con cada uno de ustedes. Escucha esto: casa por casa, reuniéndome con cada uno de ustedes, sentándome con ustedes, escuchándole en la intimidad, ver qué cosas usted siente, usted tiene, para que oremos juntos. Porque, hermanos, si yo como pastor y con mis ancianos, con mis diáconos, estamos tratando de alguna otra manera de llevar esto adelante, pero hay situaciones internas que usted las tiene, lleva. Hermanos, quebrantemos en el nombre del Señor esto. Digámonos las cosas que hay que decir, pero sigamos adelante. Así que por ahí estableceremos un calendario de visitas muy particulares con ustedes. Por lo general estoy visitando a las familias que no vienen y llamando a las familias que no vienen. Yo quiero reunirme con las familias que sí vienen, ustedes, para que oremos y hablemos y que el Señor nos bendiga. Vamos a estar de pie para orar al Señor. Hermana Edita nos va a ayudar con alguna música allí y vamos a orar al Señor. Vamos a pedir esta tarde que Dios nos dé el sentimiento de esta palabra.
nos dé el gozo de esta palabra, nos llene de esta confianza, esa seguridad, disipe de nosotros cualquier cosa que está impidiendo eso. Que tengamos esta tarde la determinación de decir: yo quiero ser ese instrumento de bendición y unidad en la iglesia. Que no se vea mi iglesia afectada por alguna actitud negativa de mi parte. Que si bien es cierto tengo mis puntos distintos, yo me determino a trabajar por la unidad de la iglesia, guardar la unidad de la iglesia. Padre Santo,